He preparado unas diapositivas especiales para estos concretos. Vamos a partir revisando 3 concretos especiales de bastante uso en nuestro medio y terminaremos viendo algunas aplicaciones que se ha podido lograr en el norte peruano con algunas empresas importantes que ya les voy a comentar. Voy a apagar la cámara para que no tenga problema en el tema de la transmisión. Y comenzamos revisando el módulo de concretos especiales. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la definición de un concreto especial, más que todo, va a estar abocado al desempeño del mismo, ¿no? Justamente en los ámbitos de durabilidad y ahorro de tiempo, que son los criterios o condiciones que mucho nos marcan la competitividad en las obras de construcción actualmente, ¿no? Nos podríamos preguntar qué estamos haciendo, en qué frente debemos comenzar a trabajar. Ciertamente nos puede dar una visión respecto a cómo enfocarnos hacia algunos concretos que van a ser especificados por su desempeño, ¿no? De acuerdo a un requisito especial. Nuestra realidad nos lleva también a tener en cuenta que el desempeño de las mezclas de concreto no solamente es por un tema de tiempo, ¿no? Tampoco no solamente por un tema 100% de costo, sino que también tenemos que hacerle frente a la contaminación o a los parámetros en los cuales las estructuras de concreto, indistintamente del lugar en el cual estén determinadas a ser edificadas, construidas u hormigonadas, tienen que hacer frente a ciertas condiciones que tenemos, ¿no? La atmósfera urbana industrial, con el agente contaminante como el CO2, el dióxido de carbono, la atmósfera marina, con el agente contaminante del cloruro, en el suelo, también agentes contaminantes como cloruros, van a hacer que tengamos a bien tener en cuenta ciertamente que los procesos constructivos estén alineados también dentro de su composición a tener concretos que puedan ayudarnos a hacernos frente a estos tipos de consideraciones. Ya hemos revisado que las normas actuales son de manera prescriptiva, ¿no? Solamente enfocados a verificar criterios de diseño, pero no prescriben ensayos que puedan asegurar el desempeño del concreto, ¿no? Actualmente yo estoy estudiando una maestría en la Universidad Politécnica de Valencia, una maestría especializada en ingeniería del concreto, y bueno, hay materias en las cuales, por ejemplo, el tema de durabilidad se toca como una materia preponderante en esta maestría, ¿no? Y bueno, al revisar la normativa española, bueno, la normativa europea, ellos ya dieron el salto, ¿no? Ellos no solamente están en la prescripción de criterios de diseño de mezclas, solamente relaciones agua-cemento, contenido de cemento, cantidad de tipo de cemento, y etcétera, ¿no? Ellos ya están considerando dentro de la evaluación o dentro de la prescripción de un concreto especial con pruebas que permitan determinar el desempeño de los elementos de concreto, de las mezclas de concreto para un fin. Es cierto que nosotros, donde estamos, en Trujillo, o en toda la zona del litoral del mar peruana, tenemos también latente un riesgo de corrosión, ¿no? Un riesgo que nos va a generar ciertamente muchísimos problemas si es que no estamos concientizados de tener la precaución debida desde el momento de la especificación del concreto hasta el momento de la colocación en lo mismo, ¿no? Yo pude haber tenido un concreto súper especial, diseñado con los más altos estándares de calidad, pero si la colocación la hice mal, si la colocación en la estructura la hice inadecuada, voy a poder generar ciertamente un tiempo de vida bastante limitado. Nosotros, los que, bueno, estamos en la zona costera, ¿no? Tenemos, más los que están cercanos en los distritos que están con cercanía muy corta al mar, bueno, tienden a tener ciertamente una condición especial de exposición, ¿no? La zona de atmósfera marina puede tener un alcance de por lo menos 5 kilómetros a lo largo,
¿no? Y pueda generar ciertamente alguna condición que con el paso del tiempo podría tornarse en una fuente de contaminación para la estructura, ¿no? Y los elementos que van a estar ya trabajando de manera interna, constante con el mar, ¿no? Puede ser un pilote de un puente, ¿no? Tienen también ciertamente algunas zonas en las que la consideración del riesgo de corrosión puede ser diferenciada de acuerdo al, 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 a la exposición que tengan, ¿no? En zonas de marea y zonas sumergidas, como vemos en esta gráfica, la exposición al cloruro es relativamente baja, pero en la zona de salpicaduras o en la zona de mareas es justamente donde hay esa interacción entre el agua que contenga una cantidad elevada de cloruros y el oxígeno que hay en la atmósfera, va a generar ciertamente un ataque mayor, ¿no? Y eso puede generar ciertamente problemas que de alguna u otra manera podemos evitar haciendo un diseño de mezcla adecuado, un proceso constructivo adecuado, la colocación del concreto en la estructura y también en la consideración respecto a temas de recubrimiento, ¿no? Estos parámetros también tienen que ser adecuados y ante eso podemos tener ciertamente algunos criterios que nos van a poder permitir conocer ciertamente algunas condiciones de exposición. El ingeniero Víctor Verano me pregunta, buenas noches, ingeniero, para un concreto para un clima frío en la sierra a una altura de 4.000 metros, para el diseño de concreto se usa incorporador de aire. ¿Con qué aditivo se complementa? ¿Puede ser un plastificante o un acelerante? Puede ser un plastificante, Víctor, sin ningún problema. La sugerencia es que sea de la misma línea, o sea, de la misma marca, porque de repente en aditivos de diferentes marcas pueden generar algunas incompatibilidades, ¿no? Podrías también utilizar un acelerante sin ningún problema. Yo te recomiendo más abocar a mantener la relación agua-cemento adecuada. Recuerda que cuando se incorpora o se hace uso de un aditivo incorporador de aire, por cada 1% que se logre incorporar de aire al concreto, siempre va a haber una repercusión en la resistencia a la compresión, ¿no? Entonces, hay una equivalencia que por cada 1% de aire que se genere en el concreto, aproximadamente podríamos tener un déficit de resistencia en menos 3%, ¿no? Entonces, se recomienda, eso va a depender muchísimo del tipo de cemento y la configuración de los agregados. Recomendaría hacer las pruebas necesarias para poder equilibrar la relación agua-cemento adecuada, te permita lograr la resistencia a la compresión requerida, especificada dentro del proyecto, ¿no? Y para eso te puedes apoyar utilizando el incorporador de aire, justamente para la generación de las burbujas en el interior del concreto, y el uso de un plastificante. Por si la relación agua-cemento es relativamente baja, te va a facilitar también el tema de la colocación, ¿no? Entonces, por ahí puedes utilizar estos tipos de soluciones que podemos tener en el mercado. Ok, vamos a poder ver primero lo concerniente a concreto autocompactante. Vamos a hablar un poco de este tipo de concreto. Lo tratamos un poco en el webinar que dimos hace 3 semanas. Y vamos a entender qué es este tipo de concreto, ¿no? Este tipo de concreto son concretos que tienen relativamente vida, se amoldan a la geometría del encofrado, ¿no? Y es un concreto de una estabilidad bastante alta, ¿no? No generan segregación, no generan dispersión de las fases del concreto propiamente dicho, y como ven en ese video, se puede colocar de una manera bastante simple, ¿no? Y el concreto va a tomar ciertamente la configuración de la formaleta, ¿no? Pues después de eso, estos tipos de concreto tienden a generar encofrado, apariencias bastante buenas, apariencias cara vista, ¿no? Obviamente con un proceso constructivo que utilice ciertamente
un desmoldante adecuado y se preocupe mucho por la hermeticidad de los encofrados propiamente dicho, ¿no? Que los vértices generen la estanqueidad necesaria para que el concreto no se escape por esos lados, ¿no? De esa manera nos permitan tener concretos de alto desempeño justamente para fines específicos, ¿no? Estos tipos de concretos tienen muchos campos de aplicación. Hace poco hemos utilizado esos tipos de concreto en la fabricación de tubos prefabricados para los emisores submarinos de la refinería de Talara. Estos tubos fueron fabricados en estos moldes, bajo la consideración, estos moldes obviamente como ustedes pueden ver tienen un sistema de vibrado exterior, ¿no? Donde se coloca el concreto por la parte superior y tendríamos que tener una estructura bajo esta consideración. Estos tubos van a ser parte de una tubería de captación, ¿no? Se van a colocar, hay una parte con un aditamento acá, con un machimbrado, ¿no? Entonces el otro tubo lo que hace es empalmar acá en esta parte y así sucesivamente se genera la línea de conducción de agua del mar, que va a ser primero desalinizada y luego va a ser utilizada para la producción de energía internamente en la refinería de Talara y después será devuelta hacia el mar propiamente dicho, ¿no? Entonces, estos son los emisarios submarinos, la tecnología de prefabricados pesados que la empresa Cemento Pacasmayo tuvo bien a implementar justamente para estos requerimientos que tenemos en la zona norte, ¿no? Vimos, varía todo acá, ¿no? Miren el proceso de colocación. Acá en la parte superior hay un cono invertido por donde se coloca el concreto mediante esta manguera, ¿no? Esta plataforma es para que los colaboradores puedan evidenciar algún tipo de requerimiento que pueda tener justamente este proceso de colocación y los vibradores están trabajando en esta consideración. Acá nos pedían, creo que a 10 horas una resistencia mínima de 14 megapascales, ¿no? Entonces es un concreto que aparte que sea autocompactante, necesite también una ganancia de resistencias de manera inicial, ¿no? También estos elementos de concreto se pueden utilizar para la fabricación de silos de gran altura, en este caso un silo de cemento, ¿no? Que fue concebido bajo la aplicación del sistema deslizante de encofrados, para lo cual se necesitaba un concreto antideslizante, ¿no? Entonces, esta plataforma que ven acá llena de luces es la plataforma del encofrado deslizante, ¿no? Este encofrado avanza 5 centímetros en una hora, por lo tanto el concreto que se diseña para este tipo de aplicación tiene que tener ciertamente la trabajabilidad necesaria para la colocación y garantice que al menos se autosostenga, ¿no? Y pueda moverse la plataforma 5 centímetros en cada hora de vaciado. Una vez que se comienza a hormigonar este tipo de estructuras, la fecha de parada es cuando se concluye justamente con el lado superior del elemento, ¿no? Ahí vemos ya al día siguiente cómo la estructura del concreto, la estructura del sistema deslizante de encofrado sigue trabajando y va generando ciertamente estas consideraciones dentro de la colocación del silo, ¿no? Previamente se hicieron pruebas en el campo para poder determinar la consideración de estas mezclas de concreto, pruebas iniciales que permitan conocer ciertamente su funcionabilidad, ¿no? En los cuales se ve el tema del escurrimiento. Para este caso pueden observar que tiene 600 milímetros de asentamiento de fluidez una vez obtenido ya la mezcla definitiva. En este caso particular es uno de los hilos de cemento de la planta de cemento Pacasmayo en Piura, donde previamente al vaciado, después de haber definido el concreto en el laboratorio, se hizo una prueba industrial con una pequeña idealización de la conjugación del acero, ¿no? Miren ustedes el recubrimiento, ¿no? 5 centímetros, y miren la densidad del acero que se tenía en esa oportunidad. Se hizo la prueba y al día siguiente se probó justamente el tema del proceso de deslizante de la estructura propiamente dicha, ¿no?
Am, También se puede utilizar para las cimentaciones masivas, ¿no? Vamos a ver en este pequeño videíto cuál es la fluidez que tiene la mezcla. En este caso están hormigonando estas zapatas que está a la mano izquierda mediante un chute, un concreto de una condición de fluidez mayor a 600 milímetros, es colocado mediante este chute hacia la estructura propiamente dicha, ¿no? Se coloca, vean ustedes, a pesar del flujo que tiene de caída, el concreto mantiene su condición inicial, ¿no? Entonces, a esta estructura, por la envergadura que tenía, se le atacaba por varios frentes, ¿no? Mediante dos chutes de colocación directa, y aparte había bombas telescópicas que también ayudaban para el hormigonado. Eran 2.500 metros cúbicos por cada vaciado. Según el ácido 37, el concreto autocompactante, también conocido como autoconsolidante o autonivelante, es un concreto que en estado fresco puede fluir alrededor del acero de refuerzo y consolidarse en el encofrado bajo su propio peso, sin presentar exudación y segregación, ¿no? Es un concreto que tiene en realidad bastante cohesión, ¿no? Puede tener mucha fluidez, pero eso no quiere decir que un concreto fluido tenga permitido generar ciertamente también temas de segregación o exudación, ¿no? Entonces, es un diseño totalmente distinto. ¿Cuáles son las prestaciones de concreto autocompactante? Ya lo he dicho, en este videito vamos a mejorar un poco más el tema de la colocación. Miren, este cubilote de concreto está hormigonando de manera automática esta estructura, que es una escalera, ¿no? Lo hormigona desde un solo sitio, y el concreto, por su propia densidad y cohesividad, lo que hace es amoldarse a la geometría del encofrado y va a comenzar a abrirse paso a pesar de las estructuras de acero que vemos alrededor, ¿no? Miren cómo el concreto, a pesar que hay restricciones de los elementos de acero, el concreto logra fluir por esos pases, ¿no? Por esos elementos de acero, y logra llegar hasta el punto más lejano, ¿no? Teniendo en consideración que no se está segregando, ¿no? Ni mucho menos exudando. Esta agua que vemos acá pues es el desmoldante que en exceso pudo haber tenido ciertamente estos elementos, ¿no? Entonces, ustedes aprecian ahí cuál es la consideración de estos elementos concretos autocompactantes. ¿Cuáles son los materiales que comienzan a intervenir? Son los mismos. Concreto autocompactante tiene consideración de cemento. Tener en cuenta que la osificación de estos tipos de concreto va a variar de acuerdo a la ciudad o región donde nos encontremos, puesto que los diferentes tipos de cemento tienen una particularidad en el desempeño de todos los concretos, y más aún estos concretos que son autocompactantes, ¿no? En algunos casos, y cuando el requerimiento de fluidez es más alto, tienden a tener ciertamente que requerir utilizar de alguna u otra manera una adición. La adición más conocida es la adición de la microsílice, y puede utilizar ciertamente para poder corregir la demanda de finos que pueda tener el concreto autocompactante, ¿no? Obviamente encarece ciertamente el metro cúbico de concreto autocompactante, pero nos ayuda para la corrección y para poder estabilizar también la mezcla del concreto autocompactante, ¿no? El agua potable, el agua son las mismas consideraciones que para un concreto convencional. Cumplir con la norma técnica peruana 339.088, ya lo hemos revisado en el módulo inicial, y también tener en consideración los cuadros de desempeño que tanto esta norma como la CTM 1602 mencionan, ¿no? De tener en cuenta esas consideraciones es lo básico para estos tipos de concretos especiales más que todo, ¿no? En el tema de los agregados, también en estos tipos de concreto, específicamente en el autocompactante, influye muchísimo la configuración del agregado, ¿no? Necesitamos agregados que tengan un tamaño de árido entre 20 a 25 milímetros como máximo, arenas con aporte de fino, que pase la malla 200,
pueden reducir las adiciones, ¿no? Ciertamente hay que buscar un equilibrio acá para poder definir la cantidad de agregados y más que todo la configuración de los mismos, ¿no? En el tema de los agregados gruesos, tener en cuenta que la demanda de agua va a comenzar a incrementarse si el agregado grueso es una procedencia triturada, ¿no? Hay más superficie específica, mayor demanda de pasta, mayor consumo de cemento, por lo tanto, para equilibrar la relación agua-cemento, vamos a necesitar ciertamente recalcular teniendo en cuenta la forma del agregado con el cual vamos a trabajar. Algunos me dicen, ingeniero, en el concreto autocompactante es preferible utilizar siempre la piedra más pequeña. No siempre, ¿no? No siempre, porque también tenemos que lograr un equilibrio con la parte presupuestal de la partida de concreto, con la parte económica, ¿no? Entonces, hay que tratar de lograr tener en cuenta los criterios de diseño que vamos a revisar el día de hoy, bajo las normativas americanas, capítulo ACI, y bajo las normativas europeas, el capítulo de FNAR, ¿no? Entonces, bajo estas consideraciones, también tener en cuenta la configuración de los agregados. Estos tipos de agregados requieren ciertamente estos tipos de concreto requieren ciertamente que el agregado tenga tenga una cantidad de finos considerables, pero tampoco tenerlo en demasía, puesto que si lo tenemos en demasía nos va a afectar la demanda de agua será incrementada, ¿no? Entonces hay que llegar a un proceso de equilibrio, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de normativas. Y los aditivos, podemos utilizar un sinfín de aditivos que nos permitan tener en cuenta la consideración de trabajabilidad que vamos a tener que lograr, ciertamente, de acuerdo al criterio, ¿no? Esta mezcla que ven ustedes en este video es una mezcla que tiene una cierta fluidez, pero lo más importante es que la mezcla esté estable, ¿no? Que la mezcla no ha comenzado a segregar ni a generar acumulación de agregados en la parte central, ¿no? Se pueden utilizar diferentes tipos de aditivos de base policarboxilato son lo ideal, ¿no? Estos aditivos de última generación son los que más se utilizan para estos tipos de concretos, puesto que la relación agua-cemento es baja y necesariamente tenemos que comenzar a mirar aditivos que tengan estas consideraciones, ¿no? Trabajamos con los aditivos de la parte superior de la línea del fabricante de aditivos que queramos, ¿no? Normalmente con los aditivos que cumplen la CTMC 1017, tipo 1 sin retardo y tipo 2 con retardo, ¿no? En el caso se requiera un tiempo de vida mayor para el traslado del concreto autocompactante, también sería necesario colocarle un plastificante o un retardante que le ayude a mejorar esta consideración. Algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que es más durable, no se segrega, requiere menor personal para la colocación, una gran calidad de acabados, puesto que tenemos la tendencia de tenerlos en cara vista. Esto nos va a reducir los costos asociados a la colocación y reparaciones, ¿no? Y nos va a ayudar también a maximizar los rendimientos productivos de nuestros equipos. Las desventajas, hay una cierta dificultad para realizarlo en obra, puesto que requiere un diseño de mezcla elaborado por un especialista y el control de calidad también debe ser muy minucioso y especializado, ¿no? Hay que implementar mayores controles de los agregados dentro de la obra y eso va a generar ciertamente un plus que no lo podemos ver necesariamente como desventaja, sino que también puede generar que tengamos a bien implementar parámetros de control que nos permitan manejar cementos de una mayor versatilidad. Me pregunta Joel Ramos, ¿qué se puede hacer con arenas de módulos de finura de 3.2, ya que las normativas nos restringen a 2.3 a 3.1? Muy buena pregunta, Joel. La norma técnica peruana 40037 no te restringe, sino te dice que el módulo de finura recomendable para un agregado fino debe de estar entre 2.3 a 3.1. En el siguiente párrafo en esa norma te manifiesta que se podrá producir concreto siempre con los agregados que estén fuera de ese rango recomendable, siempre y cuando se puede evidenciar mediante los ensayos correspondientes y a conformidad de las partes involucradas, que es el contratista y el supervisor,
que satisfagan las especificaciones del concreto, ¿no? Obviamente que un concreto, un agregado grueso con un módulo de finura mayor a 3.2 nos va a dificultar un poco el tema de poder elaborar un concreto autocompactante, ¿no? Entonces, si me permiten mostrar las diapositivas de diseño, podemos entender ahí cómo maniobrar ciertamente estos requerimientos, ¿no? ¿Cómo pueden estar, cómo puede ser internamente la configuración de un concreto autocompactante, como lo podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Una masa más homogénea, una matriz más concisa, ¿no? Puesto que la relación a cemento también tiene que ser menor. Comparado con un concreto tradicional, las diferencias saltan a la vista. Bueno, este es un esquema, ciertamente, de cómo estos dos tipos de concretos se pueden analizar. La normativa referida, no hay un método estándar para diseñar, lo que existen son comités que nos permiten tener ciertamente un criterio para poder hacer las dosificaciones. En el caso del ACI, está el ACI 237, en el caso de los europeos está la norma SNAR, que nos permite conocer las especificaciones y directrices para la producción del concreto autocompactante, ¿no? Entonces, bajo esos dos criterios es que se diseña considerablemente los procedimientos para poder determinar los criterios que vamos a tener en el concreto autocompactante, ¿no? Acá un cuadro resumen respecto a las equivalencias que mencionan cada una de estas normas. Yo preferentemente, y la mayoría de personas, diseña con el ACI 237, ¿no? Donde, por ejemplo, para el tema de relación agua-material cementante, el rango que te dan para utilizar es de 0.32 a 0.45, el volumen del agregado grueso está entre 28 y 32%, la fracción en pasta, que sería la fracción, la sumatoria de los volúmenes absolutos del agua, del cemento, de los aditivos y del aire, debería estar en 34 o 40%, y la fracción mortero, todo lo que sumamos para la pasta más el agregado fino, debería estar entre 68 a 72%. Hasta nos da una cantidad típica de cemento, expresados en kilos por metro cúbico, entre 386 a 475, ¿no? La norma SNAP también nos da ciertos parámetros, aunque adiciona algunas consideraciones específicas, una relación de agua en finos en volumen de 0.8 a 1.10, un contenido total de finos entre 400 y 600 kilos por metro cúbico, y una restricción para el agua que tiene que ser menor a 200 litros por metro cúbico, ¿no? Esta es la tablita que está en la ACI 237, la tabla 4.1 y 4.2. Yo les pasé las normativas en las cuales ustedes pueden revisar esta normativa, ¿no? Este print, y pueden ustedes visualizar ciertamente los parámetros que están descritos en esta parte, ¿no? Están acá, ¿no? Entonces yo bajo estos criterios es que debo comenzar a modelar ciertamente mi diseño de mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cuando estoy diseñando una mezcla de concreto, de autocompactante, ya no sigo las metodologías estrictamente del ACI 211, de Fuller o el módulo de finura de la combinación de agregados. Lo que yo tengo que comenzar acá es diseñando bajo estos criterios, ¿no? Elegir la relación agua-cemento primero, con lo que después puedo elegir la cantidad de cemento. Después de eso voy a elegir la cantidad de agua, con un simple despeje, ¿no? Y podríamos comenzar a verificar ciertamente los cumplimientos que se puedan dar, ¿no? Yo tengo un Excel que les voy a pasar a Tito en el break, para que se los pueda pasar a ustedes. Un Excel no muy técnico, un Excel que yo he armado así, siguiendo en consideración estas verificaciones que hay del ACI 237, que seguramente les va a apoyar a ustedes muchísimo como una herramienta inicial por tener en consideración estos temas de desarrollo
respecto a la consideración de un ortodoxo compactante. En la tabla 4.1 nos da el contenido sugerido de cemento de acuerdo al rango de extensibilidad para asentamiento, para extensibilidades de menores a 550 milímetros. Podemos emplear una cantidad de cemento de 355 a 385 kilos por metro cúbico, ¿no? Y así sucesivamente yo debería situarme en qué condición estoy para la dosificación y poder hacer este cálculo sencillísimo, ¿no? Esa es una recomendación ya basada en la experiencia. Este es un aporte del ingeniero Osmar Valverde, quien, bueno, dentro de su investigación en el laboratorio de SICA, nos da un aproximado del contenido de kilos por metro cúbico respecto al contenido de finos y al contenido de cementante versus el tamaño máximo nominal del grano, ¿no? El tamaño del agregado grueso, ¿no? Entonces, podemos evidenciar que a menor tamaño máximo nominal del agregado, nuestros contenidos de finos y de cementantes van a subir, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente es una obligación hacer un autocompactante con una piedra de uso granulométrico 8, ¿no? O sea, yo a veces me he topado con ingenieros que restringen eso y dicen, no, voy a hacer autocompactante, con confitillo debo de hacerlo. Voy a hacer concreto bajo estas consideraciones y delimitan ciertamente a utilizar estos tipos de agregados, ¿no? Sin embargo, lo más utilizado sería utilizar piedras entre uso 6-7, que es la más convencional, y en algunos casos utilizan el agregado grueso del uso granulométrico número 57, ¿no? Esto lo podemos analizar en la configuración de la normativa, ¿no? Del ácido 37 y validar con qué tipo de agregado sería lo más factible para poder cumplir la especificación.